¿Qué tal, queridos amigos? Caramba, vaya con este presidente. Se fue de gira a Sonora y se encontró con los yaquis y les extendió un perdón de Estado por todas las atrocidades que sufrieron estos pueblos desde hace años. Durante la dictadura porfirista, por ejemplo, según cuenta México Bárbaro de John Kenneth Turner, un periodista norteamericano que se atrevió a contar la realidad del porfiriato en su época, en la época de poder del general, relata cómo los yaquis fueron esclavizados y llevados hasta Yucatán para poblar esta entidad y así darle vida a las 11 familias que pertenecían a lo que se llamó en Yucatán la casta divina, para repartirles el estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo, que entonces era territorio de Quintana Roo, estuvo formado por 11 familias que se repartieron toda esa porción de tierra peninsular. Y los yaquis sirvieron para ser los domésticos, los esclavos, bajo el yugo de los que formaban parte de los grandes corifeos de Porfirio Díaz en el sur del país. Historia trágica la de México, historia de grandes desigualdades, de grandes injusticias, de abominaciones sin límite, de situaciones que a veces nos impiden ver con la debida objetividad las cosas porque nos gana la pasión y el rencor. Pues bien, el señor López Obrador, siguiendo los pasos de Porfirio Díaz, se fue a la Sierra de Sonora a pedirle perdón a los yaquis. Extendió allá una carta de agravios y de cosas que tenían que perdonarse, y después anunció que no te podría construir el acueducto importantísimo para la vida de Sonora porque resultaba muy caro. Es decir, la vida de los yaquis, la vida de los agricultores de esa zona del país, de esa región importante del país, que antes fue considerada como una especie de gran granero, junto con Sinaloa, de nuestra patria. Ahora resulta que, como es desértica gran parte de la entidad, y ahí es donde viven los yaquis, pues no tienen derecho a contar con un acueducto, porque es muy caro, que les permita elevar su producción agrícola en un momento en que se necesita elevar la productividad nacional. Es indispensable, es necesario, es fundamental. Pues bien, el presidente, como Dios, dispuso y no hay acueducto. El dinero es, ya sabemos para qué, para la refinería inundada, para el ferrocarril suspendido en 5 tramos por el sureste del país y sobre todo para el aeropuerto de Santa Lucía, que molesta hasta los militares. Los militares, los miembros de la Fuerza Aérea Mexicana, son los que están más renuentes a aceptar que haya aviación comercial hacia Santa Lucía. Es su base militar, es su base aérea. Y sin embargo, se sigue pretendiendo y se va a hacer, porque lo dice López Obrador, un aeropuerto comercial, pero de muy, muy escasa calidad. Tanto la fachada como las instalaciones mismas necesarias para la aeronáutica. Sobre todo, ahora que ya bajamos de categoría a nivel mundial, al segundo plano, precisamente por la inseguridad de algunos de nuestros aeropuertos. Volar a algunas ciudades del país tiene un riesgo adicional. Por ejemplo, en Chihuahua, cuando va uno a Chihuahua, tiene uno que aterrizar entre 2 montañas y es algo interesante, ¿no? Porque parece que se toca con la mano la montaña. Y no se diga los aeropuertos que han construido los grandes próceres de la vida institucional del país, como el doctor Velasco Suárez, que fue suegro nada menos que de Manuel Camacho Solís y abuelo de Manuel Velasco Cuello, quien es exgobernador de Chiapas y uno de los senadores de la República que más calladitos han estado en los últimos tiempos. Pues bien, él construyó un aeropuerto en la cima de un cerro que resultó impracticable para la navegación y que costó
miles de millones de pesos tirados al basurero porque tuvieron que cancelar las actividades aéreas. A mí me tocó viajar 2 veces y bajar 2 veces en ese aeropuerto y era interesante hacerlo, por no decir que se sentía un cosquilleo en el estómago que no podía evitarse. Pues bien, fuera de esto, el presidente ahí está buscando la relevancia para su sexenio en esas 3 obras. Nada más. Se me olvidaba. Y también las carreteras, las narcocarreteras, hay que llamarlas de alguna manera, que saldrán desde Culiacán, de Sinaloa, de Mazatlán, desde el mar, para que tengan un acceso directo por diversas vías hacia la frontera norte del país, en donde esperan los cargamentos de drogas las grandes agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que les dan vía libre, de acuerdo a un horario determinado, de acuerdo a algunas aduanas determinantes que permiten el paso de la droga sin ningún problema. Y lógicamente no hay ninguna confiscación de las mismas en territorio norteamericano. Y así pasan las cosas. Y mientras esto ocurre, ahí les va otro secretito. ¿Se acuerdan de aquella famosa, lo dijimos hace unos días, por cierto, aquella famosa vacuna tan anunciada por López Obrador, que se iba a llamar Patria, para validar esa conjunción equívoca de que la patria es la nación es el gobierno y el gobierno es el presidente? Pues bien, la vacuna Patria, dice López Obrador, que va en su segunda etapa de investigación. Y dice además que ya se aplicaron, que ya hay en México 100,000 vacunas. Pero el hecho es que hay algunos adultos mayores que todavía no reciben ni siquiera la primera dosis. Dicen que porque no quieren o porque no pueden ir hacia los sitios en donde se inocula la vacuna. Y como no pueden tampoco, las redadas, las brigadas de voluntarios, sembradores de la patria, ir hasta donde llegan, hasta donde están los viejitos más enfermos, con menos movilidad, entonces pues se han quedado sin la vacuna. Esto no lo dicen, se lo callan muy bien. Pues bien, la vacuna Patria yo creo que va a estar lista cuando ya la pandemia comience a hacer historia. Y si nos vamos a quedar con la patente, si es que de verdad están investigándola, porque yo tengo mis dudas al respecto. Se va a quedar la patente como prueba de que López Obrador intentó tener su vacuna, pero no lo logró. Y va a estar, obviamente, en donde se está produciendo la tal vacuna, donde se está investigando, que es en los Estados Unidos, con la patente supuestamente mexicana. Ahí se va a quedar, como tantas otras cosas de esta cuarta tragedia que estamos viviendo los mexicanos. Las 4L de los López presidentes. Ya lo dijimos la vez pasada. 4 tragedias, 4 López. Bueno, y podrían ser 5 si sumamos a López-Gatell, aunque este no es presidente, pero el doctor Muerte, cómo nos ha engañado hasta el cansancio sobre los números de la pandemia. Gracias a los números oficiales, México está en 4º lugar en cuanto a los muertos que se han producido durante esta etapa tan negra de la historia de la humanidad. Pero si nos vamos a lo que él mismo dijo, el aplicar el factor 3.8, puesto que los muertos y los infectados de muchos lugares del país no se registraban debidamente y había que multiplicar los oficiales por 3.8, entonces nos encontramos con una cifra brutal de más de 1 millón de muertos. Y con esto, México estaría en primer lugar, no solamente en letalidad, que esto es innegable, la letalidad en México es la más alta que hay en el mundo, sino también en el número de fallecidos. Esto no tiene explicación. Esto es suficiente como para que cualquier mexicano le reclame al presidente de la República su mala actuación, exija que se vaya fuera del gobierno, que se vaya fuera del país,
o que se vaya a la cárcel, que es donde debiera estar. Ahí es donde quisiéramos ver a López Obrador, en la cárcel, porque nada más ha destruido a este país, lo ha devastado. Y hay quienes siguen creyendo en él porque reciben un bono bimestral. Bastante miserable, por cierto, pero bueno, al fin y al cabo, es un bono que hay que averiguar para qué sirve y hacia dónde se destina. Porque en el caso de los jóvenes ninis, los que no trabajan ni estudian, y les molesta ahora a los López Obradoristas que se utilice este término, cuando ellos empezaron a utilizar términos como fifís y cosas por el estilo, y entonces la sociedad contestó con otros términos. Empezaron a llamar chairos a los hijos de López Obrador, a los hijos políticos me refiero, a toda la cauda de perros de casa que lo rodean. Bueno, pues no puede entonces López Obrador callarle la boca a quienes, por ejemplo, en un tuit injurian a su esposa, lo injurian a él, cuando él comenzó también con esta mecánica de insultar a las esposas de los expresidentes. A Calderón le pegó hasta debajo de la lengua. Con Angélica Rivera no se metió mucho, pero sí le hizo una campaña furiosa con el asunto de la Casa Blanca a través de algunos órganos de comunicación afines entonces a López Obrador. ¿Para qué no seamos tontos? Sabemos de dónde surgió el dinero, sabemos claramente quiénes fueron los que financiaron estas campañas. Entonces ahora se aterra por el lenguaje vulgar que existe en las redes sociales y porque un elemento de CONACYT se atrevió a publicar un tuit ofensivo y por supuesto inaceptable. Yo estoy totalmente en contra de que se lastime la intimidad, la privacidad de los personajes públicos cuando no tienen repercusiones estos actos en la vida pública de las personas. Cuando tienen repercusión en la vida pública hay que denunciarlos, pero no insultando, no ofendiendo, no con palabras soeces, que es lo que utilizó este científico de CONACYT, cuyo nombre no quiero ni mencionar. Pero no por eso se va a perseguir a 31 científicos de CONACYT con el látigo brutal de la Fiscalía General de la República, que debiera empezar a investigar al propio fiscal Alejandro Gertz Manero y la manera en que ganó, entre comillas, 3 millones de dólares con el fallecimiento de su hermano, el asesinato de su hermano. Y debiera también meterse en la unidad de inteligencia financiera, ¿o es que son intocables? ¿Quiénes son los intocables entonces? ¿El procurador o fiscal? ¿El presidente de la República? ¿Sus cómplices? ¿Los empresarios con los que sí se lleva bien? Estos no son motivo de investigación alguna, a pesar de que 14 de estos empresarios acaparan 150,000 millones de dólares, 150,000 millones de dólares distribuidos en 14 personas que son, claro, el numen de la Cuarta Transformación, los socios de Andrés Manuel, aquellos que verdaderamente han fortificado la ilusión de la transformación. Y claro, entonces, ¿qué pasa? Que un sujeto como Ricardo Salinas Pliego insiste a través de sus canales de televisión en que se persiga también a los académicos de la UNAM, que porque trabajan sin que merezcan recibir sueldo porque son ociosos. Dicen que trabajan, pero no lo hacen, según Ricardo Salinas Pliego. El que es un bandido es él, porque hace mucho que no da un golpe, solo especula con las remesas de los mexicanos que las envían desde los Estados Unidos sobre todo, y especulan acaparando plata. Este es el negocio de Ricardo Salinas Pliego. No tiene autoridad moral para señalar a los maestros de la UNAM como elementos ociosos que no trabajan y ganan sus dineros. Señores, esta es la realidad de México. Y lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.